Acepté el trabajo en el hotel de carretera sin pensar demasiado en lo que significaba. En ese momento mi vida se había reducido a sobrevivir semana a semana, buscando cualquier cosa que me permitiera mantenerme a flote. El anuncio era escueto, casi sospechoso, pero prometía lo que necesitaba: turno nocturno, pago semanal, pocas responsabilidades. Llamé y me dijeron que podía empezar esa misma noche. No me pidieron documentos, no me hicieron preguntas, no parecieron sorprendidos. Solo me dieron una dirección y una hora, como si mi llegada ya estuviera prevista. El trayecto fue incómodo desde el principio. La carretera se volvió cada vez más solitaria y oscura, y el silencio empezó a sentirse pesado. Perdí señal en el celular y la radio solo devolvía estática. Cuando vi el letrero del hotel a lo lejos, parpadeando con una luz enfermiza, sentí alivio, pero también una sensación difícil de explicar, como si ese edificio no perteneciera del todo al lugar donde estaba. Al entrar a recepción, el aire estaba frío y estancado. No era aire acondicionado, era un frío viejo, atrapado. El lugar estaba limpio, pero sin vida. Detrás del mostrador había un hombre delgado, con ojeras profundas y una expresión cansada que parecía permanente. Se presentó como Ernesto. No me dio la bienvenida ni me explicó cómo funcionaba nada. En su lugar, abrió un cajón y sacó varias hojas dobladas, gastadas por el uso. «Lee esto completo antes de empezar», me dijo. El título decía «Reglas para el turno nocturno, recepción». Me apoyé en el mostrador y comencé a leer, esperando algo aburrido, algo administrativo. Me equivoqué. La primera regla decía que debía cerrar la puerta principal cuando el reloj marcara las 11. No antes. No después. Decía que, una vez cerrada, no debía abrirla a nadie que no hubiera estado ya dentro del hotel. No importaba cómo se viera. No importaba lo educado que fuera. No importaba si parecía necesitar ayuda. La regla no explicaba por qué. Solo decía que abrir la puerta después de ese momento traía consecuencias. La segunda regla decía que, si alguien pedía una habitación después de cerrar la puerta y yo no había visto llegar ningún vehículo, debía negar el servicio. No debía explicar demasiado. No debía disculparme. Decía que la compasión, en ese caso, era peligrosa. La tercera regla advertía que algunas habitaciones podían aparecer ocupadas sin que yo las hubiera asignado. Decía que no debía corregir esos errores ni intentar investigar. El sistema, según la regla, no se equivocaba. Yo sí. La cuarta regla hablaba de una habitación específica. La número 8. Decía que nunca debía asignarla después de que la noche estuviera avanzada. No importaba si alguien insistía en que la había reservado. No importaba si el sistema la mostraba disponible. Decía que esa habitación no era para los recién llegados. La quinta regla mencionaba las cámaras de seguridad. Decía que había ciertos momentos en los que no debía mirarlas durante mucho tiempo, especialmente las del segundo piso. Decía que, si sentía la necesidad de seguir mirando, debía apartar la vista inmediatamente. La sexta regla hablaba del timbre. Decía que, si sonaba y no veía a nadie al otro lado de la puerta, no debía abrir. No debía responder. No debía anunciar mi presencia. La insistencia no significaba urgencia. La séptima regla hablaba del teléfono. Decía que, si sonaba y yo sentía una incomodidad inmediata antes de contestar, debía dejarlo sonar. Decía que reconocer una voz no significaba que fuera seguro responder. La octava regla hablaba de ruidos. Pasos, golpes, arrastres. Decía que si el sistema indicaba que no había nadie en el segundo piso, debía creerle al sistema y no a mis oídos. La novena regla, la última, decía que nunca debía leer las reglas en voz alta durante el turno nocturno. Cuando terminé, sentí un nudo en el estómago. Miré a Ernesto esperando una sonrisa, una aclaración, algo que rompiera la tensión. No ocurrió. Me dijo que, si seguía las reglas, la noche pasaría rápido. Luego se fue, dejándome solo con el edificio. Después de que Ernesto se fue y me quedé solo en recepción, el hotel cayó en un silencio incómodo, uno de esos silencios que no tranquilizan, sino que hacen que cualquier sonido pequeño se sienta demasiado grande. Me senté detrás del mostrador intentando convencerme de que todo era normal, de que las reglas eran exageraciones escritas por alguien paranoico. Miraba el reloj de pared sin darme cuenta, esperando que la noche avanzara rápido, pero cada minuto parecía estirarse más de lo normal. Fue entonces cuando pensé en la primera regla otra vez. Decía que debía cerrar la puerta principal exactamente cuando el reloj marcara las 11. Ni antes,
ni después. Miré la cerradura. Parecía una puerta común, de vidrio grueso con marco metálico, nada especial. Por un momento pensé en no hacerlo. Pensé que cerrar la puerta tan temprano podía ser contraproducente, que si llegaba algún huésped legítimo tendría que explicarle algo absurdo. Me reí por lo bajo, tratando de quitarle importancia. Justo en ese momento, algo se movió frente al vidrio. No fue un golpe ni un ruido fuerte. Fue una sombra que apareció de repente, demasiado cerca de la puerta, como si hubiera estado ahí desde antes y yo recién la estuviera notando. No vi ningún auto llegar al estacionamiento. No escuché pasos aproximarse. Simplemente estaba ahí, ocupando casi todo el vidrio con su silueta oscura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La sombra levantó lentamente una mano y tocó la puerta. El sonido fue suave, educado incluso, pero resonó demasiado fuerte en la recepción vacía. Me quedé quieto, observando cómo la silueta se inclinaba un poco hacia el vidrio, tratando de mirar hacia adentro. ¿Hola? Dijo una voz apagada. ¿Hay alguien ahí? Miré el reloj casi por reflejo. El segundero avanzó y, en ese instante exacto, la aguja marcó las 11. Recordé la primera regla. Sentí un nudo en el estómago. Tenía la llave en la mano, pero no me moví. La voz volvió a hablar, un poco más insistente, aunque sin sonar molesta. Necesito un cuarto. Solo por esta noche. Mi mente empezó a buscar excusas. Pensé que quizá era solo un viajero cansado. Pensé que estaba exagerando. Pensé en abrir la puerta y terminar con esa incomodidad. Pero entonces recordé cómo estaba escrita la regla. No decía si es sospechoso. No decía si parece peligroso. Decía que no debía abrirle a nadie después de cerrar. A nadie. La sombra se acercó más al vidrio. Ahora podía distinguir mejor su forma, pero algo no encajaba. La silueta parecía demasiado estática, como si no se moviera de manera natural. No veía claramente su rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar los rasgos. Por favor, dijo. Hace frío afuera. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Bajé la mirada hacia las hojas sobre el mostrador y volví a leer la primera regla, como si necesitara confirmar que no la estaba malinterpretando. Decía que abrir la puerta después de esa hora no era una opción. Decía que, una vez cerrada, la puerta debía permanecer cerrada hasta el amanecer. Levanté la vista otra vez. La sombra seguía ahí, inmóvil, esperando. Lo siento, dije, con la voz temblorosa. No hay habitaciones disponibles. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. La sombra no respondió de inmediato. Por un momento pensé que no se iría nunca, que simplemente se quedaría ahí, mirándome a través del vidrio. Luego, muy lentamente, dio un paso atrás. Después otro. Sin girarse, sin hacer ruido, se alejó hasta desaparecer en la oscuridad frente al hotel. Esperé varios segundos antes de moverme. Cuando por fin reaccioné, corrí hacia el monitor de las cámaras. Revisé el estacionamiento, la carretera, los pasillos. No había nadie. Ninguna figura alejándose. Ningún rastro de alguien que hubiera estado ahí segundos antes. Me quedé de pie detrás del mostrador, con las manos sudorosas y el corazón aún acelerado, entendiendo algo que me hizo sentir un frío profundo. Si no hubiera leído esa regla con atención. Si hubiera dudado un segundo más, le habría abierto la puerta a algo que nunca debió entrar. Y la noche apenas estaba comenzando. Después de que la sombra desapareció frente a la puerta, me quedé varios minutos inmóvil detrás del mostrador. No sabía si había pasado 1 minuto o 10. El silencio volvió a instalarse en la recepción, pero ya no era el mismo. Ahora tenía peso. Cada pequeño sonido, el zumbido de las luces, el crujido de la madera, incluso mi propia respiración, parecía amplificado, como si el edificio entero estuviera atento a mí. Me obligué a sentarme y a actuar como si nada hubiera pasado. Pensé que tal vez esa había sido la única prueba de la noche. Tal vez las reglas estaban diseñadas para situaciones extremas que rara vez ocurrían. Por un momento incluso me sentí un poco ridículo por haberme asustado tanto. Tomé aire, bebí un poco de agua y traté de concentrarme en tareas simples, como revisar el sistema y ordenar algunos papeles. Fue entonces cuando recordé la segunda regla. Decía que, si alguien pedía una habitación después de cerrar la puerta y yo no había visto llegar ningún vehículo, debía negar el servicio sin dudar. En ese momento, la regla me pareció exagerada.
Pensé que probablemente estaba relacionada con vagabundos o personas problemáticas que intentaban colarse. Nada sobrenatural. Nada imposible de explicar. No habían pasado muchos minutos cuando escuché pasos afuera. No eran pasos firmes, ni apresurados. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin prisa por el estacionamiento. Me levanté con cuidado y miré por el vidrio lateral. Vi a un hombre de pie bajo una de las luces exteriores. No tenía auto. No había llegado caminando desde la carretera. Simplemente estaba ahí. Golpeó suavemente el vidrio con los nudillos. «Buenas noches», dijo con voz tranquila. «¿Tienen habitaciones disponibles?» Mi primer impulso fue responder de forma automática, como lo haría en cualquier otro trabajo. Pero algo me detuvo. Recordé la segunda regla. Recordé cómo estaba escrita, sin espacio para interpretaciones. Miré rápidamente hacia el estacionamiento otra vez. No había ningún vehículo nuevo. Ninguna puerta abierta. Ninguna señal de que hubiera llegado de forma normal. «No», respondí, tratando de sonar firme. «El hotel está lleno». El hombre sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue lenta, medida, como si estuviera evaluando algo. «Eso es extraño», dijo. «Siempre hay habitaciones aquí». Se acercó un poco más al vidrio. La luz iluminó su rostro lo suficiente como para notar que sus ojos parecían demasiado abiertos, demasiado atentos. Sentí un escalofrío. «Lo siento», repetí. «No hay disponibilidad». El hombre me observó durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego asintió levemente, dio media vuelta y se alejó caminando hacia la oscuridad entre los árboles, no hacia la carretera. Lo perdí de vista demasiado rápido. Me apoyé en el mostrador, con el corazón latiendo fuerte. Empecé a entender que las reglas no eran exageraciones. Eran respuestas a situaciones muy concretas. Intenté calmarme diciéndome que, al menos por ahora, estaba haciendo lo correcto. Pasó un rato sin que ocurriera nada. El hotel volvió a sentirse casi normal. Incluso llegué a pensar que tal vez lo peor ya había pasado. Me senté frente al sistema y comencé a revisarlo con más atención, recordando la tercera regla. Decía que debía memorizar que habitaciones aparecían como ocupadas y que no debía corregir cambios posteriores, aunque parecieran errores evidentes. Me pareció una regla absurda, pero aún así hice lo que indicaba. Observé la pantalla con cuidado y memoricé cada número. Minutos después, algo cambió. Una habitación nueva apareció marcada como ocupada. No había hecho ningún registro. No había escuchado a nadie subir. Mi mano fue directo al teclado por reflejo, dispuesto a corregir lo que asumí que era un fallo del sistema. Me detuve a mitad del movimiento. La tercera regla. Decía que el sistema sabía más que yo. Retiré la mano lentamente y me quedé mirando la pantalla. La habitación seguía ahí, ocupada, como si siempre lo hubiera estado. Sentí una incomodidad profunda, como si hubiera descubierto algo que no debía notar. Apagué el monitor durante unos segundos y luego lo encendí otra vez. La habitación seguía ocupada. Decidí no tocar nada más. Un poco más tarde, mientras revisaba las cámaras, recordé la cuarta regla. La de la habitación 8. Hasta ese momento, no había aparecido nada relacionado con ella, y por un instante pensé que tal vez esa regla era solo una advertencia antigua. Justo entonces, el sistema mostró una actualización. Habitación 8, disponible. Sentí un nudo en el estómago. Casi al mismo tiempo, escuché pasos suaves subiendo las escaleras. Luego, una voz desde el pasillo. «Disculpe», dijo alguien. «Creo que mi reserva es para la habitación 8». No respondí de inmediato. Miré la hoja de reglas otra vez. La cuarta regla era clara. No debía asignar esa habitación después de que la noche avanzara, sin importar lo que dijera el sistema o el huésped. «Hay un error en el sistema», respondí finalmente. «Esa habitación no está disponible». La voz se quedó en silencio. Escuché cómo la persona se detenía frente al mostrador. No levanté la vista. No quería ver su rostro. «Estoy seguro de que es esa», insistió. «Siempre es la 8». Sentí que el aire se volvía más frío. Repetí lo mismo, sin dar explicaciones. Después de unos segundos, escuché cómo los pasos se alejaban lentamente por el pasillo, subiendo de nuevo las escaleras. El sistema cambió. La habitación 8 volvió a aparecer como ocupada. No pregunté cómo. A partir de ese momento, empecé a sentir que el hotel reaccionaba a cada decisión que tomaba.
Cuando seguía una regla, el ambiente se calmaba. Cuando dudaba, algo ocurría. Un ruido. Un cambio en el sistema. Una sensación incómoda en la espalda. Miré las cámaras del segundo piso durante un rato, recordando la quinta regla. Decía que no debía mirarlas demasiado tiempo. Conté mentalmente mientras observaba el pasillo vacío. Sentí una urgencia absurda de seguir mirando, como si algo estuviera a punto de aparecer. Aparté la vista justo cuando sentí un escalofrío recorrerme el cuello. Cuando volví a mirar más tarde, una de las puertas estaba abierta. No seguí mirando. El silencio que quedó después del último incidente no fue reconfortante. Fue peor. Era un silencio cargado, como si el hotel estuviera conteniendo algo. Me di cuenta de que llevaba rato. Sin moverme, con los hombros tensos y la respiración superficial. Miré las reglas otra vez, no porque no las recordara, sino porque necesitaba asegurarme de que seguían ahí, de que no las había imaginado. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron en la sexta regla, la que hablaba del timbre. Decía que si el timbre sonaba y yo no veía a nadie al otro lado de la puerta, no debía abrir. No debía responder. No debía anunciar mi presencia. La regla no decía qué pasaba si lo hacía. Solo decía que no debía hacerlo. En ese momento pensé que ya había pasado lo peor relacionado con eso. Me equivoqué. El timbre sonó de nuevo. Esta vez no fue suave ni educado. Fue un sonido largo, sostenido, como si alguien hubiera presionado el botón con fuerza y no tuviera intención de soltarlo. Me levanté de golpe y miré hacia la puerta principal. No había nadie. El vidrio reflejaba mi propio rostro pálido y tenso. El timbre seguía sonando, atravesándome los nervios. Sentí el impulso de gritar que se fuera. De pedirle que parara. Incluso di un paso hacia la puerta antes de detenerme. La sexta regla apareció en mi mente como un freno brusco. Decía que no respondiera. Decía que la insistencia no significaba urgencia. Me quedé quieto, con los puños cerrados, mientras el timbre seguía sonando durante lo que se sintió como una eternidad. De pronto, se detuvo. El silencio que siguió fue inmediato y antinatural. Ni siquiera el zumbido de las luces se escuchaba. Me acerqué lentamente al monitor de las cámaras y revisé el exterior. El estacionamiento estaba vacío. La carretera también. Pero algo había cambiado. Una de las cámaras del segundo piso mostraba una puerta que no estaba abierta antes. Sentí un escalofrío. Me obligué a apartar la vista, recordando la quinta regla, aunque ya había pasado ese momento. Me di cuenta de que el hotel no seguía un orden fijo. Las reglas no se activaban una sola vez. Volvían. Intenté distraerme, pero entonces escuché el teléfono. No sonó de inmediato. Primero escuché el clic leve de la línea activándose, como si alguien hubiera levantado el auricular desde el otro lado. Luego empezó a sonar. Sentí una presión inmediata en el pecho, una sensación de advertencia antes incluso de pensar. La séptima regla vino a mi mente de golpe. Decía que si sentía incomodidad antes de contestar, debía dejarlo sonar. No importaba si reconocía la voz. No importaba si parecía urgente. El teléfono sonó una vez. 2 veces. En la tercera, algo cambió. Antes de que pudiera decidir nada, escuché una voz muy baja, filtrándose por el auricular, como si alguien estuviera hablando sin haber descolgado del todo. Sé que estás ahí. Me quedé helado. El teléfono seguía sonando, pero ahora estaba seguro de que había alguien al otro lado. La tentación de contestar fue casi insoportable. Quería saber quién era. Quería que parara. Quería que todo volviera a ser normal. La regla decía que no contestara. No lo hice. Después del tercer timbrazo, el sonido se cortó de golpe. El silencio volvió, pero esta vez no estaba solo. Escuché un ruido detrás de mí. Un paso. Lento. Arrastrado. Me giré de inmediato. No había nadie. El sistema marcaba el segundo piso completamente vacío. Entonces escuché pasos arriba. Eran claros ahora. No rápidos, no violentos. Eran pasos tranquilos, seguros, como si alguien caminara sin prisa, sabiendo exactamente a dónde iba. La octava regla decía que si escuchaba pasos y el sistema indicaba que no había nadie, debía ignorarlos. No subir. No investigar. No anunciar mi presencia. Pero cometí un error. Me acerqué un poco a las escaleras. No subí. Solo me acerqué. Solo para escuchar mejor. Los pasos se detuvieron de inmediato. Sentí que algo había notado mi movimiento.
El silencio fue absoluto durante varios segundos, y luego escuché algo que me heló la sangre, el sonido de una puerta abriéndose lentamente en el segundo piso. No un golpe. No un chirrido fuerte. Solo el sonido controlado de una puerta siendo abierta con cuidado. Retrocedí despacio hasta el mostrador, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Entonces escuché algo peor. Un nuevo sonido. Pasos bajando las escaleras. Ahí supe que había desobedecido una regla, aunque fuera solo un poco. Entré en pánico. Miré las hojas buscando algo, cualquier cosa que me indicara qué hacer cuando una regla ya había sido rota. No había nada. Ninguna explicación. Ninguna solución. Los pasos seguían bajando. Recordé algo que no estaba escrito, pero que había intuido desde el principio. Algunas reglas no te dicen cómo sobrevivir, solo te dicen qué no hacer. Corrí hacia la pequeña puerta detrás del mostrador, la que llevaba al cuarto de mantenimiento. Apenas la había notado antes. Entré y la cerré con cuidado, conteniendo la respiración. Me metí entre estantes viejos, rodeado de cajas y productos de limpieza, tratando de no hacer ningún ruido. Desde ahí escuché cómo algo llegaba a recepción. No corría. No buscaba. Caminaba con calma, como si supiera exactamente dónde estaba yo antes de esconderme. Escuché el sonido de algo rozando el mostrador, como dedos largos arrastrándose sobre la superficie. Luego, una respiración profunda, lenta, demasiado cercana. No me moví. No respiré. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o minutos. Finalmente, escuché los pasos alejarse, subiendo de nuevo las escaleras, hasta que el silencio volvió a instalarse. Me quedé escondido mucho tiempo después de que todo se calmara, con el corazón desbocado y el cuerpo temblando. Cuando por fin salí, el sistema marcaba todo como vacío. Las cámaras mostraban pasillos tranquilos. Nada parecía fuera de lugar. Pero yo sabía la verdad. Había roto una regla. Y el hotel lo había notado. Y mientras la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, entendí que la siguiente vez no tendría tiempo de esconderme. El tiempo después de esconderme dejó de sentirse normal. No podía decir cuánto había pasado desde que salí del cuarto de mantenimiento. El reloj seguía avanzando, pero ya no confiaba en él. Cada sonido parecía llegar con retraso, como si el hotel decidiera cuándo permitirme escucharlo. Me obligué a volver al mostrador, aunque cada paso me costaba, y releí las reglas buscando algo que me hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron en una línea que no había notado antes, escrita más abajo con una letra distinta, más apretada. Decía que, si el hotel se quedaba completamente en silencio, no debía intentar romperlo. No encender música. No hablar en voz alta. No golpear nada para comprobar que seguía ahí. Decía que el silencio no era ausencia, sino atención. Y el hotel estaba completamente en silencio. Me quedé quieto, con la respiración controlada, sintiendo cómo ese silencio me rodeaba. Fue entonces cuando las luces parpadearon una sola vez. No se apagaron. Solo parpadearon, como un parpadeo lento, deliberado. El sistema no mostró ninguna falla. Las cámaras seguían activas. Pero algo había cambiado en la recepción. El aire se sentía más denso, más pesado, como si respirar costara un poco más. Escuché un sonido nuevo, muy suave, proveniente del pasillo. No eran pasos. Era como si algo se deslizara lentamente por el suelo. Recordé otra regla, una que hablaba de ruidos bajos, casi imperceptibles. Decía que si escuchaba algo moverse sin un ritmo claro, debía permanecer sentado detrás del mostrador y no intentar localizar la fuente. Decía que moverse llamaba la atención. Me senté. El sonido se acercó poco a poco, rodeando la recepción sin mostrarse. Sentí una presión extraña en los oídos, como cuando estás bajo el agua. De pronto, el sonido se detuvo justo frente al mostrador. No vi nada. No escuché respiración. Solo sentí una presencia, algo que estaba ahí sin necesidad de hacerse visible. No me moví. Después de un tiempo que no supe medir, la presión desapareció. El sonido se alejó. El hotel volvió a respirar conmigo. Pensé que eso había sido todo, hasta que noté algo imposible. Una de las cámaras mostraba el pasillo del segundo piso, pero el pasillo no era el mismo. Era más largo. Tenía más puertas. Algunas no tenían número. Otras tenían números que no existían en el sistema. Sentí el impulso inmediato de acercarme a la pantalla, de mirar mejor, de confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Otra regla.
Decía que si veía algo en las cámaras que no coincidía con el mapa del hotel, debía apartar la vista inmediatamente. Decía que algunas partes del hotel no estaban hechas para ser observadas. Aparté la mirada. El monitor parpadeó una vez y volvió a la normalidad. El pasillo era el de siempre. Las puertas eran las mismas. Pero yo sabía lo que había visto. El cansancio empezó a caerme encima de golpe. Los párpados me pesaban y la mente se me nublaba. Recordé la regla que decía que nunca debía dormirme durante el turno, sin importar lo tranquilo que pareciera todo. Decía que dormir no era descansar, sino bajar la guardia. Me levanté, caminé un poco detrás del mostrador, me lavé la cara con agua fría. Fue entonces cuando escuché la voz. Ya casi termina tu turno. Me giré de inmediato. Ernesto estaba de pie al otro lado del mostrador. No escuché la puerta abrirse. No escuché pasos. Simplemente estaba ahí. Sentí una mezcla de alivio y confusión. Mi cuerpo se relajó de golpe al verlo. Era una cara humana. Familiar. Normal. Ya puedes irte, me dijo. Fue suficiente por hoy. Miré el reloj. Debería estar amaneciendo. Me asomé por el vidrio de la puerta principal, y me quedé helado. No había puerta. ¿Dónde debería estar la entrada? Solo había un pasillo largo, mal iluminado, que no reconocí. No daba al exterior. No se veía la carretera. No se veía el cielo. No había rastro de amanecer. ¿Qué? Empecé a decir. Ernesto me miró con el ceño ligeramente fruncido, como si yo estuviera tardando demasiado en entender algo obvio. Te dije que ya puedes retirarte, repitió. Hazlo lo más pronto posible. Sentí un frío profundo recorrerme el cuerpo. Miré otra vez hacia donde debía estar la salida. El pasillo parecía extenderse más de lo que debería. Las luces al fondo parpadeaban lentamente. No, no hay puerta, dije con la voz temblorosa. Ernesto suspiró, cansado. Eso pasa cuando la noche se alarga, dijo. Significa que hiciste bien casi todo. Casi. Antes de que pudiera preguntar algo más, las luces parpadearon otra vez. Cuando volví a mirar, Ernesto ya no estaba. El hotel seguía en silencio. El reloj avanzaba. Pero afuera, no amanecía. Y entendí, con una certeza aterradora, que la primera noche aún no había terminado. Si el vídeo te gustó, dale like y comparte con tus amigos. Para poder contarte la segunda parte de esta historia. Esto es Universo Creepy. Nos vemos en un próximo vídeo.